por la Universidad Vasco de Quiroga y egresado de la licenciatura en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. En 2015 colaboró en el Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, Organización de Defensa de Derechos Humanos Laborales de los Jesuitas de México. Ha trabajado como obrero en diferentes fábricas y talleres en Mexicali, Ciudad Juárez, Estado de México y Ciudad de México. Además, ha trabajado con pastoral obrera y círculos de lectura popular de la Biblia en barrios populares de Iztapalapa. Desde 2019 ha participado como profesor de cursos de teología en el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Actualmente es profesor de Teología y Pensamiento Filosófico Contemporáneo en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana y participó en el proyecto de investigación interdisciplinaria Narrativas de Resistencias y en el grupo de investigación Orígenes del Cristianismo de la Cátedra de Teología Feminista, ambos en la Universidad Iberoamericana. Me da mucho gusto que laicos, el gran porcentaje de la Iglesia, pues nos anime y nos formen en este aspecto. Muy contento de recibir a Abel Rodríguez. Esta es la palabra y adelante. Muchas gracias, Fray David, y gracias a todas y a todos por estar en esta sesión, en este curso, que yo creo que es muy interesante. La prueba es que, como ya nos contó Mario, pues EPEG ha presentado ya 2 cursos de Cristología y este es el tercero, aunque tiene sus particularidades cada uno. En este caso, vamos a tratar un poco sobre la reflexión de la Iglesia a partir de la persona de Jesús. Si bien ya en otros cursos hemos hablado sobre el Jesús histórico, este acercamiento desde la teología y desde las ciencias históricas a la persona de Jesús, ahora ya es el momento como de preguntarnos qué relación tiene la reflexión posterior que ha hecho la Iglesia a lo largo de 2000 años con esta persona que parecería que no están vinculados, parecería que hay una ruptura. Y sin embargo, no es así, hay una secuencia entre ambos. Entonces yo creo que como cristianos no podemos dejar de lado esta pregunta. Todos los que nos consideramos seguidores de Jesús tenemos que abordarla porque se pone en juego nuestra propia fe y nuestro compromiso con el proyecto de Jesús. Entonces, antes de continuar, quisiera dar un espacio. Vamos a estar un poquito apretados esta sesión con los tiempos. Ya quien ha estado en otros cursos sabe que siempre nos falta tiempo. Nunca nos alcanza, pero no quisiera pasar de largo sin que antes nos pudiéramos presentar y saber con quién estamos y entre quiénes vamos a compartir y construir reflexión. Entonces, brevemente, si pudieran, sin dejar tanto hueco, hay, perdón, hay personas de muchos lados, tanto de México como de América Latina, y yo creo que eso nos enriquece. Además, también diversidad de ministerios, de participaciones y de realidades eclesiales. Yo creo que eso nos va a ayudar a reflexionar. 2 cosas técnicas. Una, de repente me dan ataques de tos porque vengo saliendo, bueno, hace poco me dio COVID y uno todavía no queda bien. Entonces, si me ataca, pues es por eso. La otra, desde hace rato está amenazando la luz con irse y pues espero que no pase, pero para que si me voy saben qué pasó. Eso sería como cuestión técnica. Pasamos a lo duro del curso, entonces, y vamos a ver nuestro temario. Les comparto pantalla. El curso se llama Cristología, la reflexión de la Iglesia sobre Jesús, que organiza el Centro de Espiritualidad Agustina Recoleta y el Espacio Popular de Exploración Cristiana. El objetivo de nuestro curso será acercarnos de manera panorámica y general a la reflexión sobre la persona de Jesús de Nazaret, que ha realizado su comunidad de seguidores a lo largo de la historia, para nosotros ahora disponernos a iniciar de manera personal y comunitaria el camino de seguimiento de Jesús. Yo no sé si este curso les hace, si este objetivo les hace sentido o va llenando sus expectativas, lo que buscaban pues al unirse al curso. Vamos a ver ahora cómo, bueno, los medios que tenemos para desarrollar nuestro curso. Por un lado, algunas lecturas que les iré compartiendo o videos de
cada sesión para que podamos ir reflexionando al respecto y también podamos ir compartiendo de manera informada las sesiones. Algunos mapas también, echaremos mano de ellos, presentaciones introductorias de cada unidad, con estas presentaciones que les estoy compartiendo, gráficos y videos afines al tema serán nuestros medios. Además, bueno, de la señal del Zoom, nuestra conexión. Sí, voy a tratar de compartirles las presentaciones. Yo no sé si habrá algún medio, si tienen grupo de chat o un grupo de WhatsApp o algo, se podría Las puedes compartir. pasar y los que se pusieron en contacto conmigo, las paso por WhatsApp o por correo. Ujú. Perfecto. Entonces así le Puedes podemos. subir también al chat aquí a todos, al final. También Muy bien. puedes. Ujú. Sí, yo creo que podríamos hacer eso entonces para compartir estos materiales. También, bueno, se los comparto. ¿Y cómo vamos a desarrollar nuestro curso? Están proyectadas 4 sesiones para desarrollar nuestro curso. La primera, que sería el día de hoy, 14 de febrero, es una presentación inicial del curso y además introducirnos en un tema que no podemos pasar por alto, que es el Jesús histórico. Si bien ya hemos tenido infinidad de cursos aquí en EPEC al respecto, creo que para iniciar este curso es necesario traerlo de nuevo a colación y que no se nos olvide que estamos reflexionando sobre un Jesús de carne y hueso que caminó entre nosotros. La presentación de cada uno, se desarrolla la sesión con la presentación de cada uno que ya hemos realizado, abordar el tema de la existencia histórica de Jesús y sus fuentes y realizar un breve recorrido por la búsqueda del Jesús histórico. Es lo que vamos a tratar de realizar hoy. Como se darán cuenta, los que ya estuvieron en la sesión pasada, hoy va a ser una labor titánica porque trataré de resumir en una sesión, bueno, en lo que nos queda de una hora, un curso que dimos, que tuvimos de 12 sesiones. Entonces eso va a ser bastante complicado, pero esperemos no desfallecer en el intento. La segunda sesión, que es dentro de 8 días, el 21 de febrero, es sobre la persona de Jesús en los escritos cristianos. Trataremos de introducirnos brevemente en el carácter diverso de las diferentes comunidades donde se originaron los evangelios y los demás escritos paleocristianos. Abordaremos las diferentes cristologías presentes en los evangelios canónicos, enfatizando las particularidades de cada imagen de Jesús en estos evangelios. Nos vamos a dar cuenta cómo no es la misma imagen que nos presenta cada evangelio de Jesús, es muy diversa. Por eso creo que vale la pena atender esto antes de entrar en materia. Nuestra tercera sesión será la reflexión de los concilios cristológicos en torno a la persona de Jesús. Realizaremos un breve recorrido histórico por las reflexiones de diferentes padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, y profundizaremos en las diferentes posiciones teológicas en torno a la persona de Jesús enfrentadas en los concilios cristológicos, así como las conclusiones conciliares, teniendo en cuenta el contexto político, social, económico, etcétera, en el que se desarrollan dichas reflexiones. Normalmente podemos acercarnos al concilio desde Denzinger, que es la fuente donde tenemos consignadas las conclusiones de los concilios, pero sin tener en cuenta también que se trata de conclusiones mediadas por un entorno social, político y económico y que tiene un valor importante. Entonces, yo creo que eso es particular, un enfoque particular que vamos a abordar. La última la última sesión será el 7 de marzo, lunes 7 de marzo, y abordaremos la reflexión teológica contemporánea sobre Jesús. Nos acercaremos de manera crítica a las diferentes reflexiones cristológicas contemporáneas, liberadora, feminista, moderna europea, hermenéutica posmoderna y otras más. Y también trataremos de sintetizar las impresiones de las y los participantes, de todos los que hemos estado en el curso, respecto a estas reflexiones. Como ven, pues es bastante amplio el tema y esperemos que 4 sesiones nos den para abordarlo. Esta sería la bibliografía que está detrás de todo el curso. No la leeremos algunas partes, pero no, no, lo, no se van a cansar ustedes con tanta lectura, pero para que sepan que detrás de todo lo que presentaremos, bueno, hay también varios teólogos que están pensando
y teólogos importantes, ¿no? González Faust, José Ignacio González Faust de España, Roger Haidt de Estados Unidos, Richard Horsley también de Estados Unidos, Aguirre Monasterio de España, Pagola también de España, Josep Ratzinger de Alemania, Papa, Eduard Skillebeck de Bélgica, Elizabeth Schüssler Fiorenza de Alemania también, John Sobrino de América Latina, Gerd Tyson de Alemania y nada más. Entonces, pues es también bastante diverso. Tristemente solo tendremos a un latinoamericano dentro de los textos que estamos citando, pero yo creo que con Sobrino basta también para tener un panorama de la cristología latinoamericana y pues partir de los estudios que se han hecho principalmente en Europa, alemanes principalmente. No sé, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Qué les parece antes de entrar en materia del Jesús histórico? ¿Algún comentario al respecto o seguimos? Súper. Sí, bien, 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 seguimos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos entrando ya en materia. Y vamos a empezar a reflexionar o por lo menos abordar el tema del Jesús histórico. Un tema que ya se ha repasado bastante. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Jesús histórico? Vemos aquí dos imágenes diferentes, ¿no? Nuestro Sagrado Corazón tradicional, que probablemente tenemos uno en nuestra casa o en la parroquia, un poco con rasgos europeos y medio francés, ¿no? Güero, medio lampiño, ojos azules, pelo rubio. No se ve, ¿No se ve? ¿no? ¿Sí, sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Sí. Se ve, sí se ve. Sí se ve. Bien. Sí se ve. Tenemos entonces este Sagrado Corazón, que es una representación tradicional, y por el otro lado tenemos una reconstrucción que han hecho pues, científicos, genetistas y antropólogos físicos a partir de los rasgos de los judíos del siglo I en Palestina. Vemos cómo hay una diferencia importante, ¿no? Y podríamos poner diferentes representaciones gráficas de Jesús a lo largo de la historia, como cada sociedad le ha puesto o lo ha representado con ciertos rasgos propios de esta sociedad. Lo curioso, y que aquí nos debería hacer sospechar un poco, es que en América Latina y en otros lugares parece que Jesús no lo representamos con imágenes indígenas. Parece que lo seguimos representando con imágenes europeas o con rasgos europeos. Tendría que cuestionarnos eso. ¿Qué está detrás de estas representaciones de Jesús? Como comentario al margen, había un meme, creo que se los compartí a los que estuvieron en el curso de Jesús histórico, precisamente publicando una imagen parecida a esta, a este Jesús reconstruido por los antropólogos físicos, y una señora comenta abajo que ese está muy feo, parece árabe, no puede ser Jesús porque Jesús era muy guapo y era blanquito y con ojos azules, era hermoso y hablaba una lengua que nadie entendía. Bueno, habría Qué que romántica, señora. Ajá. romántica y además habría que cuestionarnos esas imágenes, ¿no? Ujú. Porque está bien, o sea, es una imagen tradicional, pero también habría que preguntarnos qué hay detrás de dominación de poder, etcétera, qué hay detrás de las imágenes con las que representamos nuestra religiosidad. En fin, continuemos. ¿Por qué preguntarnos por un Jesús histórico? ¿Por qué iniciar este curso de Cristología con un Jesús histórico? Por un lado, porque entre Jesús de Nazaret, el hombre que caminó hace 2000 años en Galilea y en Palestina, entre él y nosotros hay una distancia enorme, principalmente cronológica, 2000 años entre nosotros. Pero por otro lado también tenemos una distancia geográfica, cultural, política y económica. En suma, tendríamos que decir que estamos hablando de dos mundos totalmente distintos. Nuestro mundo no es el mundo en el que vivió Jesús. Y esto es importante al momento de acercarnos a su persona y al momento de acercarnos también a las fuentes que nos hablan de Jesús. Porque si
Estas fuentes, que son los evangelios, las principales que nos hablan de Jesús, si nos acercamos sin tener en cuenta esto, podemos cometer errores garrafales a la hora de leer el evangelio. Es necesario tener en cuenta esta distancia, porque además a la hora de tomar el evangelio en nuestras manos y leerlo para tratar de acercarnos a Jesús, muchas veces no nos damos cuenta de que no estamos leyendo notas periodísticas, es decir, lo que nos está diciendo el evangelio no es cómo sucedieron las cosas, porque se trata de otro género literario, el de los evangelios. Tampoco se trata de biografías, ninguno de los 4 evangelios, ni se trata de libros de historia. Y esto lo vamos a ver cuando tratemos, aquí no lo vamos a hacer, pero si algún día ustedes se interesan por hacerlo, traten de leer de manera paralela los 4 evangelios, o por lo menos los 3 sinópticos, traten de leerlos de manera paralela. Y se van a dar cuenta que muchos pasajes importantes de la vida de Jesús son narrados en cada evangelio de manera distinta, incluso contradictoria. No sé si ustedes alguna vez han hecho la prueba de leer el evangelio de la infancia de Mateo y de Lucas, y son incompatibles los 2 evangelios. O sea, no es posible, para empezar nos narran situaciones muy distintas, y por otro lado, cuando tratamos de armonizarlos entre los 2, resulta que hacemos una mezcolanza muy rara y no nos termina de salir. Porque no son biografías ambos evangelios, son escritos teológicos y pastorales que tratan de interpretar la persona de Jesús a la luz de lo que está viviendo cada comunidad cristiana en la que se están redactando estos evangelios. Entonces necesitamos esto, comenzar comenzar a acercarnos a los evangelios y a las fuentes, no como notas periodísticas, no como biografías, no como libros de historia, sino como libros de teología que tratan, y de teología hay que poner entre paréntesis, como libros teológicos pastorales que tratan de de construir una imagen de Jesús para la comunidad a la que se están dirigiendo. Que hay nosotros como hombres y mujeres modernos, ya en el siglo XXI en el que nos encontramos, tenemos que preguntarnos, ¿qué hay de histórico en la imagen de Jesús que nos dibujan los evangelios? Esta pregunta no se la hacen los autores de los evangelios, no se la hace tampoco Jesús, ni ninguno de los autores, porque su mundo es diferente. Para su mundo no interesa tanto el rigor historiográfico como para nosotros. Para ellos lo que interesa es generar sentido. Y por eso los redactores del Evangelio, los que escriben los Evangelios, tratan de que su narración le dé sentido a la comunidad que está viviendo a partir de la historia y de la tradición de Jesús, de su persona. Por eso, lo que ya les decía, encontramos versiones tan distintas en estos Evangelios. Bien, bien. ¿De dónde surge o por qué se empiezan a preguntar por la persona de Jesús? Esta es una pregunta bastante tardía, la pregunta histórica por la persona de Jesús. El primero que se va a hacer esta pregunta es un tal Hermann Samuel Reimarus. Vean nada más cuando nació, 1694, muere en 1768. Se trata, alguien por ahí me está grafiteando la presentación. Se trata de, ya ha pasado, es justo el momento de la Ilustración, cuando se hace esta pregunta. Antes de 1600, las personas leían los evangelios de 2 maneras, como alegorías o como lecturas históricas literales. Por un lado, como alegorías, pensemos en la narración, la parábola de Jesús en Lucas, sobre el buen samaritano. Una lectura alegórica, lo que hacía de esta parábola, es tratar de descubrir imágenes dentro de las palabras de Jesús. Decían, bueno, Jesús nos está presentando esta imagen del buen samaritano, entonces seguramente el buen samaritano es Jesús, el judío golpeado a la mitad del camino somos todos nosotros, los bandidos es el demonio o el pecado, el hostal en el que le da asilo Jesús es la iglesia, los ungüentos que le ponen al herido y que Jesús le pone vino y vinagre para curar sus heridas son los sacramentos, y cuando el samaritano promete venir de nuevo es la parucía. Así más o menos leían el evangelio algunos, un sector de la iglesia, una de las escuelas de teología de los primeros años. Otros lo leían de manera literal. Lo que está narrando el evangelio es lo que sucedió. Y estas 2 lecturas van a ser propias de los padres de la iglesia en los primeros años, vuelvo a repetir.
Nadie cuestionaba la verosimilitud de los evangelios. Para todos, lo que estaba en el evangelio era claro y así había sucedido. Incluso los milagros que se presentaban en los evangelios, como Jesús caminando sobre las aguas, haciendo callar al viento, o la multiplicación de los panes, o resucitando a Lázaro o a la hija de Jairo, no les generaba ningún conflicto. Más bien eran pruebas de la verdad de los evangelios, porque la mentalidad propia de ese mundo era así, era una mentalidad mítica, una mentalidad acostumbrada a estas narraciones. Sin embargo, cuando llega la modernidad, por allá ya desde el Renacimiento, en el siglo XV, más o menos en Europa, va a cambiar la mentalidad del hombre europeo. Se va a hacer racionalista y entonces va a empezar, lo que antes era muy claro para el hombre, empieza a ser cuestionado. ¿Cómo es posible que Jesús camine sobre el agua, rompiendo leyes físicas? ¿Cómo es posible que Jesús resucite muertos, multiplique panes, etcétera? Lo que va a hacer Rey Marus es empezar a cuestionar y a leer críticamente el Evangelio. Va a escribir un libro interesante llamado Apología o Defensa de los Adoradores Racionales de Dios. Aquí vean ya la palabra racional, va a tener una presencia muy importante. Y entonces empiezan a inaugurar los estudios puramente históricos de Jesús, ya no teológicos. Los académicos se van a empezar a preguntar qué hay de histórico en estas narraciones de Jesús. Es más, ¿existió realmente Jesús? Una pregunta que antes no se habían hecho las personas hasta ese momento empieza a surgir. Y con esta búsqueda del Jesús histórico va a haber una cierta metodología que va a iniciar con Rey Marus y que va a consistir en la distinción entre la predicación de Jesús, el Jesús de carne y hueso que caminó por la tierra, y por otro lado la fe apostólica en Cristo. Parece que son dos cosas distintas. En ese momento empiezan a verse ya como dos cosas distintas. Rey Marus va a decir, encuentro razones sólidas para distinguir entre lo que los apóstoles aportaron en sus escritos y lo que Jesús expresó y enseñó en su vida. Bien, mucha agua corrió respecto a esta búsqueda. Estamos hablando del 1600, 1700, más bien 1700. Mucha gente se ha preguntado respecto a Jesús, qué hay de histórico sobre las narraciones de Jesús. Y ese es un tema que nos da para mucho, no vamos a abordar. Nosotros en la actualidad seguimos todavía con estas cuestiones. Y siguen saliendo cosas nuevas. La cristología o el estudio del Jesús histórico siempre va cuestionando sus propios presupuestos. Entonces, ahí no quisiera seguir abundando, sino más bien compartirles algunas de las conclusiones más sólidas a las que ha llegado esta búsqueda del Jesús histórico. Iniciamos con una pregunta central que yo creo que todo cristiano moderno o posmoderno deberíamos hacernos. ¿Existió Jesús de Nazaret? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí existió. Claro que sí. Sí. Sí, ¿Qué sí pruebas, existió. qué pruebas tenemos para hablar de que existió Jesús de Nazaret? Tenemos pruebas históricas, antropológicas y descubrimientos que han ido haciendo, por ejemplo, en el mismo Israel, ¿no? Que no están sacadas del contexto de lo que se vivía en esa época. ¿Puedo? Bien, Jesús sí, Jesús de Nazaret significa Jesús nacido en Nazaret. Y entonces yo creo que ahí no hay las suficientes pruebas. Si decimos Jesús nacido en Nazaret. Que haya vivido en Nazaret, etc. Pero si dice nazareno, generalmente quería decir nacido en Nazaret. Y yo creo que ya entramos en duda. En uno del Evangelio habla de Belén, el otro habla de Nazaret, etc. Eso. Muy bien, gracias, Enrique. Bueno, parece que sí existió Jesús. Tenemos pruebas, no parece, tenemos pruebas suficientes para decir que la persona Jesús de Nazaret existió y lo podemos comprobar históricamente. Ahora, tenemos un problema. Estamos hablando de hace 2000 años. No sé en otros países, pero pensemos en México, todavía a inicios del siglo XX, es decir, a inicios del 1900, nuestros abuelos o bisabuelos no tenían actas de nacimiento. No había registro civil, pero bueno, era muy raquítico y siempre había problemas. Mi abuelo sacó su acta de nacimiento como a los
30, 40 años más o menos. Entonces, hace 2000 años, en una sociedad principalmente analfabeta, donde la escritura no era lo principal, obviamente no tenemos un acta de nacimiento sobre Jesús de Nazaret, no tenemos fotos sobre su persona, ni sobre su familia, ni sobre... O sea, no tenemos estos documentos que nos podrían probar su existencia, pero tampoco la tenemos de la mayoría de las personas famosas de ese momento. No tenemos un acta de nacimiento de César Augusto, por ejemplo, o de otros, de Buda tampoco tenemos acta de nacimiento. Y sin embargo, gracias al reflejo de lo que ellos hicieron en vida y a lo que se dice de ellos, podemos saber que existen. En este caso, hay mucha gente que duda, bueno, no mucha, algunos todavía, algunos investigadores aislados, se preguntan y dudan de la existencia real de Jesús. Algunos dicen, es que Nazaret no está en los registros de los pueblos, sino hasta muy tarde. Bueno, esa es prueba de que Nazaret era un pueblo demasiado pequeño, una aldea con menos de 300 habitantes probablemente, pero no quiere decir que no existiera la aldea de Nazaret. Tenemos algunos otros autores que nos hablan de él y de manera indirecta. Es que no sé cómo se llama, Valle P. tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar algo? Sí, Roberto Valle. Bueno, en los principios de los evangelios se habla de que Jesús y María fueron a cumplir con el censo que mandó el César a hacer. Por eso fueron hacia Belén, para hacer un censo. Yo me imagino que puede haber algún registro. No lo hay. El Imperio Romano no hacía ese tipo de censos porque no le interesaba hacerlos, aunque sí hay otro tipo de censos más regionales, pero esa no es prueba, más bien al contrario, nos juega en contra a los que decimos o afirmamos la existencia de Jesús. Y eso nos va a meter en otro problema, porque va a haber una distancia importante entre el reinado de Quirino como gobernador de Siria y por otro lado Herodes el Grande. Va a haber un desfasamiento, como si dijéramos, no sé, no, es que hay de otros países, pero si dijéramos que Peña Nieto gobernó el Estado de México en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, hay una diferencia enorme, ¿no? Salinas de Gortari fue en un tiempo, en el siglo pasado, y Peña Nieto gobernó el Estado de México en este siglo. Entonces, más o menos así, de eso se trata esto que menciona Roberto. No nos ayuda esta datación cronológica que hacen los evangelios, pero sí hay otra cosa que nos ayuda, y son los escritos extracanónicos, que no son de cristianos. Por lo tanto, al no ser cristianos, no tienen interés alguno de hablar de Jesús. Y si hablan de Jesús, bueno, se trata de una prueba de que existió una persona llamada Jesús de Nazaret. Estas fuentes no cristianas son Flavio Josefo, un historiador judío de la segunda mitad del siglo I, fuentes rabínicas finales del siglo I y del siglo II, que también nos hablan de Jesús, y un filósofo estoico de Antioquía, o Siria más bien, que es llamado Marabar Serafión. Son los autores que nos hablan de Jesús. La más importante es la mención que hace Flavio Josefo, porque es totalmente independiente del cristianismo. Va a decir Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías que Ananías era un saduceo sin alma, era el sumo sacerdote Ananías. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, Jesús que era llamado Cristo. El hermano de Jesús, su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Esto lo dice Flavio Josefo en las Antigüedades Judías, en el parágrafo 20. ¿Quién es el centro de esta cita que acabamos de ver? ¿De quién se trata la cita? No, Ananías era. De Ananías. Exacto. Josefo está tratando de hablar de Ananías, nos está narrando a Ananías. En segundo lugar nos está hablando de Jacobo.
Y en tercer lugar, ya como decimos acá en México, de retache, ya como por añadidura, habla de Jesús, hermano de Jacobo, al que le decían el Mesías. Entonces, se trata aquí de una mención que no responde a la versión cristiana, o por lo menos no le da la centralidad que le daría un cristiano a la mención sobre Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Hay otras menciones que hacen los libros de Josefo, pero la centralidad que le da la persona de Jesús nos hacen sospechar y parece más bien que después los cristianos le metieron mano al libro de Josefo y le añadieron como estas menciones a Jesús. Pero esta mención no habla de Jesús directamente y esto nos da la seguridad de que se trata de un texto auténtico de Flavio Josefo. Las fuentes rabínicas consideran a Jesús como un mago y un charlatán. ¿Creen ustedes que un cristiano podría falsificar estas fuentes de los rabinos? Digo, si es el héroe de mi historia, lo pongo como el ganador, ¿no? Como el bueno de mi historia. No lo pongo como un mago y un charlatán. Obviamente las autoridades judías, las fuentes rabínicas, no tenían mucha apreciación por la persona de Jesús. Y Mara Serafión, que era un filósofo pagano, no tenía nada que ver ni con judíos ni con cristianos, escribe sobre Jesús y lo llama rey sabio de los judíos. Entonces vemos como estas tres fuentes que nos hablan de que sí existió Jesús. Ahora, vamos a seguir con nuestro tema. ¿Cuáles son las fuentes canónicas cristianas? Bueno, más bien las fuentes cristianas que nos hablan sobre Jesús. Una son los evangelios canónicos, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ya conocidos. Los evangelios escritos apócrifos, especialmente el evangelio de Tomás y los evangelios gnósticos. Los ágrafos o dichos de Jesús no escritos, no redactados por escrito. Y los padres apostólicos de los primeros años. También nos dicen alguna información extra que no está en los evangelios canónicos, pero que es muy marginal. Bien, estos serían como las fuentes cristianas que tenemos a nuestro alcance también. Ahora, no todas las fuentes son igualmente importantes. Hay una jerarquía de fuentes. Algunas nos dan más información que otras. En primer lugar, tenemos los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, y el evangelio de Juan, que es particular y diferente a los otros evangelios. Como dije al principio, no podemos leer a los evangelios como libros de historia, biografías o artículos del periódico que tratan de narrarnos los hechos tal como fueron. Son una reinterpretación de la comunidad cristiana posterior a la Pascua. Sin embargo, sí nos dan algunos datos históricos, pero hay que trabajar para descubrir qué datos que nos da el evangelio es histórico y qué dato que nos está dando el evangelio es teológico. Ahora, que sea un dato teológico no quiere decir que no tenga valor, simplemente que tenemos entonces que atender a la mentalidad de la comunidad a la que se está dirigiendo el evangelio para poder entender el sentido profundo del evangelio, ¿sí? Ahora, están también los escritos paulinos. Pablo escribe algo sobre Jesús, pero lo que escribe es realmente muy marginal. No, como que no le presta mucha atención a la vida de Jesús y más bien se pone a predicar sobre Cristo y sobre Jesús como Mesías. Y hace poca referencia a la vida de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Pablo sobre la vida de Jesús? Bueno, que tuvo un grupo de discípulos, que algunos después de la muerte y resurrección de Jesús, se quedaron todavía en Jerusalén, que la familia de Jesús tuvo un papel importante en la primera comunidad cristiana. Uno de ellos, Santiago o Jacobo, será el primer líder de esta comunidad ahí en Jerusalén. Nos habla también de la fracción del pan, de la cena de Jesús que celebra con sus amigos antes de ser entregado, entre otras cosas, ¿no? Que nos va mencionando Pablo, pero son muy pocas, entonces tiene un lugar más secundario frente a los evangelios. Después están los evangelios y textos apócrifos, ya les decía, Tomás y los gnósticos. No tienen el mismo valor que los evangelios sinópticos, pero de repente algún dato por ahí nos arrojan. Aunque hay que ver también con mucho cuidado estos evangelios, porque luego también se dan a la fantasía y les gusta exagerar. Y muchos dicen aquí, trataré de hacer nada más un comentario breve, mucha gente dice, es que la iglesia quemó los evangelios apócrifos y los ocultó y no permite que nadie se lea. No es cierto. La mayoría de nuestras imágenes que tenemos sobre Jesús, muchas
están basadas en los evangelios apócrifos. Yo les pregunto, ¿cómo se llamaba la mamá y el papá de la Virgen María? Santa Ana y San Joaquín, Esteban. Pero eso lo Ah. dijeron los apócrifos, como se diga, los apócrifos, pero no el Los- evangelio, Exacto. no el evangelio sinóptico. ¿En qué parte de los evangelios canónicos está? En ninguna. Esto nos lo dicen los evangelios apócrifos. Y muchas de estas cosas pues se quedaron en nuestra mentalidad cristiana, pero no responden a los evangelios canónicos. Y las películas sobre los nacimientos de Jesús, las diferentes películas, bueno, les encanta también aprovechar estos evangelios porque son una mina de la imaginación. Si leemos las narraciones de los evangelios canónicos sobre el nacimiento de Jesús, pero las diferentes versiones, pues la verdad es que son bastante escuetos, no tienen tantos elementos, o no, más bien no tienen elementos fabulosos como los evangelios apócrifos. En fin, también tenemos como última fuente los autores contemporáneos que ya les había compartido, Flavio Josefo, las fuentes rabínicas, etcétera, que tienen un lugar muy marginal porque como ven la información que nos da sobre Jesús es muy pobre, casi no nos dicen nada sobre Jesús. Ahora, vamos a hablar sobre el contexto de Jesús. Jesús nace en una pequeña provincia del Imperio Romano, en un pueblo vamos a ver el contexto religioso, en un pueblo bastante religioso que tiene un sentido de pertenencia. Un concepto central para la religión de este pueblo va a ser el concepto de alianza. Dios los ha sacado de su opresión en Egipto, donde eran esclavos, ha escuchado su dolor y su sufrimiento y los ha sacado de esa situación de esclavitud para convertirlos en un pueblo donde no se repite esa situación de esclavitud. Es un proyecto de esperanza, de un camino de libertad y de vida para todos los que integran este nuevo pueblo. Por lo tanto, no firman, sino pactan una alianza el pueblo con Dios. Él será su Dios de este pueblo de esclavos que ha sacado de Egipto, y este pueblo se compromete a vivir según la voluntad de este Dios que rescata de la esclavitud y de la opresión. Por lo tanto, no pueden vivir de acuerdo a las mismas normas y al mismo estilo de vida del pueblo judío. Esto es muy claro para el pueblo judío. Por eso se consideran separados de los demás pueblos, porque no viven con la misma opresión que viven los otros pueblos. Y vamos, yo no sé si nos da ahorita tiempo, pero veremos eso con respecto a la ley. Elige al pueblo para que viva según su ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Básicamente, si la podríamos resumir en una sola frase, es: no hagas daño al extranjero, a la viuda y al pobre. No te aproveches de ellos. No le hagas daño al extranjero porque tú fuiste extranjero en otro país distinto. Tus padres fueron extranjeros. Esa es la ley de Dios, la base. Hay muchas otras, hay sus particularidades y demás, y está todo el Levítico, y también en el Éxodo se nos dan algunas leyes, tanto rituales como civiles. Pero ese es lo condensado, la preocupación principal de la ley de Dios, que no se abuse del pueblo, que no se exploten entre ellos como los han explotado los egipcios. El decálogo va por ahí, si lo podríamos leer desde esta clave. No adorarás otros dioses porque los otros dioses oprimen al pueblo. Y el Dios que te ha sacado, Yahvé, el Dios que te ha sacado de Egipto, no busca que oprimas al pueblo. Si vas a respetar el sábado, como este día de fiesta dedicado al Señor, es para que tus trabajadores y tú tengan un día de descanso, para que no sea el trabajo el centro de su vida, etcétera. Podríamos seguir con el decálogo, pero no nos da el tiempo. Entonces, sí quisiera que tengamos esta idea bien clara. El centro de la ley es esta preocupación por el débil, esta preocupación por el que está sufriendo. Y es lo que Jesús también va a querer resignificar para su pueblo. Jesús pertenece entonces a este pueblo. Vive en un contexto geográfico bien concreto. Aquí tenemos una foto del lago de Galilea, donde se va a mover Jesús. Y va a haber ciudades claves. Séforis será por mucho tiempo la capital de Galilea, del norte. Aquí está el actual estado de Israel. El norte es Galilea, donde nace Jesús, en Nazaret. Y cerca de Nazaret, a unos cuantos kilómetros, unos 5 más o menos, está Séforis, que va a ser la capital de Galilea. Nazaret, como ya les decía, es una aldea, una comarca muy pequeña, tiene menos de 300 habitantes y además es como montañosa, un poco montañosa. Séforis va a ser destruida cuando Jesús tiene entre 4 y 5 años, porque va a haber una rebelión de campesinos contra
contra Herodes y contra los romanos, y los romanos van a lanzarse contra Séforis, la van a destruir y van a crucificar a miles de personas y a otros los van a hacer esclavos, y los van a crucificar algunos a lo largo de los caminos. Imagínense ustedes, algunos hablan de 4,000 personas que vivían en Séforis y que fueron crucificados. Imagínense ustedes caminar por una de las avenidas principales de su pueblo, de su comunidad, de su ciudad, los que somos de aquí de la Ciudad de México, imagínense caminar por Paseo de la Reforma o por Insurgentes y ver a 4,000 personas agonizando en la cruz. Digo, aquí en México se nos hace muy común ahora los colgados, descuartizados, etcétera, y es increíble que no podamos indignarnos ni nada al respecto, que se nos haga tan natural. Pero dejemos nuestro contexto de lado, nuestro contexto violento en México. Pensemos en una de nuestras avenidas principales con 4,000 personas crucificadas. ¿Cómo marca la mentalidad, el subconsciente de todo un pueblo este acontecimiento? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es el trasfondo del Evangelio y de la persona de Jesús. No podemos entenderlo sin tener en cuenta esto. Tiberíades va a ser la segunda capital una vez que destruyen Séforis. La van a construir a las orillas del lago de Galilea. Cafarnaúm es una pequeña comarca donde Jesús va a llegar y va a tener diferentes amigos. Ahí va a iniciar su ministerio. 2 de los que viven ahí van a ser Andrés y Pedro. Magdala va a ser también un pueblo de las riberas del lago de Nazaret, de Galilea. De ahí va a ser originaria María, una de las seguidoras de Jesús y amiga cercana de él, María Magdalena, de Magdala. Betsaida será el pueblo también de las riberas del lago de Galilea y será también origen de alguno de sus discípulos. Cesarea Marítima estará pegada al mar Mediterráneo. Por acá está el lago de Nazaret, de Galilea, más o menos, si ven el cursor, y por este lado de acá está Cesarea Marítima. Ahí va a residir el procurador romano, en tiempos de Jesús era Poncio Pilatos, y será el centro del poder romano. Jerusalén, que estará como por acá más o menos, el centro religioso y político del sur de Judea. Maqueronte, que está como por acá más o menos, es uno de los tantos castillos y fortalezas que construyó Herodes el Grande para sentirse a salvo de las rebeliones populares. Curiosamente, Jesús nunca se va a acercar a las grandes ciudades centros de poder. Séforis la van a reconstruir poco después, el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, y Tiberíades va a ser la nueva capital. Nunca entra Jesús en los evangelios a estas ciudades. Nunca se escucha que entre. Jesús se va a mover entre las aldeas, entre los pequeños poblados, y cuando se menciona a estas ciudades o a una ciudad grande, siempre se menciona a las afueras, que es donde viven los leprosos, los enfermos, personas indeseables. Bien, Galilea se divide en 2, la Alta Galilea y la Baja Galilea, y además el entorno del lago. Jesús va a vivir gran parte de su vida en la Baja Galilea, donde se encuentra Nazaret, y después su ministerio lo va a desarrollar en torno al lago, en las ciudades. Esta región de Galilea tiene aproximadamente 150,000 habitantes. Piensen ustedes que no es mucha población en realidad, es bastante pequeño el número de población. Nazaret está lejos de las vías comerciales, aunque está cerca de Séforis, pero las demás vías comerciales le quedan lejos. No tiene relevancia política ni económica. Ya estaba habitada desde el año 2000 a.C., y en tiempos de Jesús su economía era principalmente agrícola, y la gente habitaba cuevas naturales o excavadas, y a partir de esas cuevas, bueno, pues hacían sus casas. El contexto sociopolítico. Había una tensión fuerte entre la ciudad y el campo. ¿Por qué? Porque el campo era el que mantenía la ciudad. En la ciudad viven los recaudadores de impuestos, funcionarios públicos, sacerdotes, etcétera. Gente que no trabaja, o sea, bueno, trabaja, pero se dedica a cuestiones administrativas, por lo tanto no producen bienes ni servicios, sí, no producen bienes. ¿De dónde sobrevivían entonces? Pues de los tributos que se le cobraban a los campesinos de los alrededores. Y eran tributos bastante altos, por lo tanto, había esta tensión que menciono entre el campo y la ciudad. Vuelvo a decir, Jesús no va a entrar jamás a las ciudades, y esto ya es un dato a tener en cuenta. En Galilea va a haber diferentes ciudades, ya mencionaba ciudades-estado, ya mencionaba algunas. En la costa del Mediterráneo estará Sidón, Tiro, Tolemaida. Ahí bueno, Jesús viajará a esta parte que es en cierto modo de paganos, lo podremos ver más adelante. Al este está Decápolis, que es tierra de paganos, parece que Jesús también entra ahí, Samaria y Sebasté. Herodes Antipas promueve la helenización, es decir,
que la cultura griega empiece a introducirse dentro de, de la cultura judía. Séforis era una ciudad griega, a pesar de estar a 6 kilómetros de Nazaret. Tiberíades, la nueva capital de Herodes hijo, estará a 16 kilómetros de Cafarnaúm. Cuando la rebelión judía a finales de los 60 después de Cristo, cuando Jesús ya ha muerto, ambas capitales, tanto Séforis como Tiberíades, serán destruidas por los campesinos, destruidas y saqueadas. Esto nos deja ver ya la tensión que hay, esto que les decía, entre la ciudad. Coté, ¿quieres compartir algo? ¿Quieres? Sí, me quedé con algo muy breve, pero recuerdo que cuando era más pequeña leía uno de los evangelios y salían algunos que Jesús había nacido en una cueva. Bueno, algunos dicen en un establo, dependiendo, desde esa lectura. Entonces, esto, si habían cuevas, ¿por qué se nombra claramente? Después hay que hacer una lectura más profunda, pero se nombra para algunas la cueva como algo como muy pobre o distinto, porque ahora tú dices, vivían en cuevas. Entonces era como, comillas, lo normal que vivieran ahí. Se me produjo ahí un quiebre o una duda. Bueno, ahí tendré, espero no irme mucho con esto porque se nos acaba el tiempo. Ahí habría que recurrir al Evangelio de Lucas, que es el que habla del nacimiento de Jesús en Belén, en una situación precaria. Mateo no lo pinta así. Mateo parece que Jesús nace en su propia casa. No hay esta narración. En Lucas sí nos dice que van ¿cómo se llama? Al censo que ordena Augusto y no encuentran lugar en la posada. Por lo tanto, van a un pesebre, que pesebre en griego, ahora no recuerdo la palabra, pero significa tanto el bebedero de los animales donde comen, como el corral en sí. O sea, no es solamente el bebedero. En muchos lugares de Palestina, del entorno, a los animales se les guarda en una cueva, atrás de la casa o anexo a la casa. La cuestión es que no nace en una casa como la gente normal, sino en el espacio de los animales, ¿no? No encontró ya sitio en ningún lado. Hay que ver a quién se está dirigiendo el Evangelio. El Evangelio de Lucas se presume que está dirigido a una comunidad bastante bien económicamente, con una situación pues bastante desahogada, donde hay gente que incluso pueden ser funcionarios públicos. Y lo que está diciendo el autor de Lucas, entonces, es que el Mesías ha nacido en el total desamparo, no ha encontrado lugar en donde nacer. También habría que pensar esto, habría que leerlo a la luz de las narraciones que se hacen sobre el nacimiento de César Augusto, que es como el paradigma del gran emperador romano, y que casi siempre, que se presenta también como el Mesías y el Salvador del mundo, y casi siempre se presenta como nacido en un lugar de bienestar, de bonanza. Entonces, como que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Pero bueno, eso ahorita no podemos seguir profundizando, pero va por ahí más o menos la cuestión. Dulce, creo que quería comentar algo. Me parece, leyendo cuestiones históricas y arqueológicas, que efectivamente vivían en cuevas, pero por ejemplo, José fue como hijo de David, descendiente a Belén, precisamente a Jerusalén, perdón, porque ahí estaba la casa del descendiente de David. Y en esa casa había efectivamente, en la parte de atrás guardaban los animales. No se me haría tan raro que hubiera nacido en un lugar así feicito, ¿verdad? Bueno, las dos narraciones que hacen, lo que ya les decía, que hace Lucas y que hace Marcos, son narraciones teológicas que históricamente no tienen sustento, porque no le interesa a los autores decirnos dónde nació Jesús, sino que lo que les interesa a los autores es presentarnos a Jesús como Mesías. Para los judíos el Mesías tenía que nacer en Belén, y además, en el caso de Lucas, contraponerlo con el otro Mesías que pretendía ser el Salvador del mundo, que era el emperador romano. Entonces, si el emperador romano se presenta como el dominador del mundo y el que ha nacido en cuna de oro, para los cristianos no es así. El Mesías, el Salvador del mundo, ha nacido en total desamparo, porque es desde el total desamparo desde donde nos viene la salvación. Pero eso lo veremos ahorita un poquito más adelante.
El contexto económico. La sociedad de Jesús es una sociedad agrícola, grandes terratenientes han acaparado la tierra, algunos colonos trabajan para estos grandes terratenientes, muchos campesinos han perdido su tierra y entonces tienen que trabajar como jornaleros en la tierra de estos grandes terratenientes. Hay pequeños agricultores, pero están siempre amenazados por la pobreza y la posibilidad de perder sus tierras. Los pequeños agricultores que perdían sus tierras pasaban a ser jornaleros, mendigos o salteadores. Entonces la pobreza, como dicen luego, la pobreza les estaba respirando en la nuca a los habitantes de Palestina y de Galilea. No era algo menor. Había otras ocupaciones como pescadores y artesanos, pero los pescadores tenían que pagar grandes impuestos, al igual que los agricultores. Jesús era artesano, lo que le llaman, en griego se dice tectón, así nos lo dice el texto bíblico. Se le ha representado como carpintero, no sé por qué la verdad, pero el término es tectón, es arquitecto, no arquitecto, perdón, artesano, y esto era aquel que construía algo así como un milusos, pero más pegándole al albañil. Ayudaba a hacer casas en las cuevas, tallarlas, hacer techumbres, piedras para moler la uva o el trigo, etc. ¿Qué eco tuvo el dicho, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios, en personas realmente pobres que anhelaban un cambio radical de situación? Si vemos que realmente la pobreza estaba a flor de piel en este territorio, ¿qué significa este dicho que escuchamos el domingo en la Eucaristía? Bien, culturalmente, Galilea había sido pagana durante muchos años. El rey Aristóbulo I de los macabeos va a tener una política de rejudaización, es decir, va a llevar familias judías del sur de Palestina hacia el norte para que pueblen esos territorios y vuelvan a ser judíos. La familia de Jesús nos consta que es judía. El mismo nombre de Jesús, que se deriva de Josué, es el nombre de un héroe de la historia judía. Su madre, Miriam, hermana de Moisés, su padre, José, uno de los hijos de Jacob, uno de sus hermanos, Jacob también, Jacobo, otro hermano José también, Judas, otro de sus hermanos. Entonces vemos que la familia de Jesús es de raigambre judía, no son paganos. Diferente a otros de sus discípulos, pensemos Andrés, que viene del griego, Filipos, etcétera. Andrés, que significa hombre, Filipos, amante de los caballos. La lengua materna de Jesús va a ser el arameo. El hebreo era una lengua litúrgica propiamente para el culto. Bien, Juan el Bautista va a ser un personaje importante para la vida de Jesús. Nosotros le llamamos el precursor de Juan el Bautista, pero habría que ver cuál es el papel de Juan el Bautista en la vida de Jesús. El Bautista es un profeta que exhorta a la conversión. Su diagnóstico va a ser bastante radical de la realidad. El contexto político es bastante álgido, están dominados por Roma, hay un rey que es impostor, los Herodes, que no son propiamente judíos, sino más bien son paganos. Y para el Bautista el castigo de Dios es inminente. Ahí les dejo algunas citas, después les comparto la presentación y ya con más calma ustedes pueden irlas checando si tienen tiempo. Viene un castigo de Dios inminente, vendrá uno que es más fuerte que él, bautizará con el Espíritu y fuego, ejecutará el castigo y traerá la salvación. Parece bastante dramático y hasta deprimente el diagnóstico del Bautista, ¿no? Sin embargo, presenta también una alternativa, el bautismo como ritual escatológico que libra del castigo de Dios. Por medio del bautismo entran a formar parte de un nuevo pueblo y se libran de este castigo a partir también del arrepentimiento de sus pecados. La conversión es importante. Hay que tener en cuenta algo. El rito del bautismo es un rito de perdón que está al margen del templo. Para el judío, el perdón de los pecados le llegaba de los sacrificios en el templo. Y Juan el Bautista presenta una alternativa distinta. Por el bautismo no es necesario sacerdotes, ni templos, ni acudir a Jerusalén. Se puede hacer desde el mismo desierto, que siempre es un lugar de encuentro con Dios en la mentalidad judía, ¿no?
Jesús va a ser discípulo de Juan el Bautista, y esto va a ser un recuerdo problemático para la comunidad cristiana desde sus orígenes. En todos los evangelios nos encontramos con el bautismo de Jesús. Esto quiere decir que concordaba con la mirada del Bautista, que estaba de acuerdo con su diagnóstico y que quería integrarse al movimiento del Bautista, y de hecho se integró. El bautismo es para el perdón de los pecados. Este es un dato bastante vergonzoso que ningún discípulo posterior de Jesús, ningún cristiano se pudo haber inventado. Pero también era tan conocido que no lo podían quitar de los evangelios. Entonces, si leemos los 4 evangelios, está presente ahí, pero van a tratar de releerlo, reestructurarlo y presentarlo de manera diversa en cada uno de los evangelios. Desde Marcos, que dice que Jesús fue bautizado por el Bautista, hasta Juan, que presenta a Jesús siendo bautizado, pero no dice que por el Bautista. Antes dice que el Bautista ya ha sido apresado. En fin, no profundizo ahorita en eso. Hay similitudes y diferencias entre la predicación de Jesús y la predicación del Bautista. Ambos predican, en cuanto a la predicación de la penitencia, el Bautista amenaza con la ira de Dios. Jesús, en cambio, ofrece la salvación. Hay una diferencia ahí entre el mensaje, ¿no? Uno pone énfasis en la ira y en el castigo de Dios, y el otro presenta esta alternativa. En cuanto a una predicación mesiánica, el Bautista habla de que vendrá el más fuerte, alguien que está todavía por encima del Bautista. Jesús habla del Hijo del Hombre, pero no queda claro si se refiere a él o se refiere a otro. Eso es interesante, habría que revisarlo en los evangelios. En cuanto al futuro, el Bautista habla de que ya está puesta el hacha, ya Dios está a punto de intervenir en el mundo y el castigo será terrible. Jesús habla también de la intervención de Dios en el futuro, pero sobre todo en el presente. Para Jesús, Dios ya está actuando, y no de manera castigadora, sino invitando a la salvación. Para el Bautista, para Juan el Bautista, el bautismo es salvación del juicio inminente, lo libra de este castigo, y con Jesús no hay bautismo. Si se dan cuenta, en su ministerio no va a bautizar jamás, ni va a invitar a sus discípulos a que bauticen. En el Evangelio de Mateo hay una invitación al final a que bauticen a todos los pueblos y los hagan discípulos, pero es una relectura posterior, no es histórico. Bien, en cuanto a la cesis, tal vez sea la diferencia más importante frente a la cesis, cómo se viven los dos. Recordemos que el Bautista va a vivir en el desierto, haciendo penitencia, comiendo saltamontes y miel, mientras que Jesús no se queda en el desierto. Jesús va a las aldeas y, contrario al Bautista, no hace ascesis. Contrario al Bautista, celebra banquetes. Tanto así que le van a llegar a apodar como comilón y borracho, porque para Jesús los banquetes es un lugar donde se está acercando el reino de Dios. Entonces hay una diferencia importante entre estas dos características de ambos personajes. La fe de Jesús, ¿en qué cree Jesús? Esto es un punto bastante complicado porque es entrar al fuero interno de Jesús. Sin embargo, sabemos que Jesús no hace teoría sobre Dios. Jesús no da clases sobre quién es Dios. Vamos a leer los evangelios y Jesús nunca se pasa dando discursos. No es maestro de teología en la Ponti o en la Ibero o en ninguna de otras, en la Católica de Santiago. En ninguna de ellas es profesor Jesús. Jesús vive a Dios. El Dios de Jesús lo practica a partir de su vida y de su experiencia. Va a seguir Jesús, su fe, la tradición propia de su pueblo. El Dios que presenta Jesús no rompe con el Dios que ha experimentado su pueblo. Va a partir de la tradición profética, que habla de un Dios parcial y defensor de los oprimidos, de los pobres, las viudas, los huérfanos. También va a tener mucho de la tradición apocalíptica, que habla de que está llegando el fin y Dios va a intervenir en la historia para salvar a su pueblo. La tradición sapiencial también va a estar presente en la fe de Jesús, cuando habla de un Dios creador y providente. Y también la tradición existencial, especialmente al final de su vida. Esta tradición existencial está presente sobre todo en el libro de Job. ¿Dónde está Dios frente al dolor del inocente? Bueno, esto también se lo va a preguntar Jesús al final de su vida. Sigamos adelante. El concepto central para definir la fe de Jesús es el Abba. Para Jesús, Dios es algo bueno, es un Padre amoroso y cercano. Nunca hace referencia a Jesús al poder de Dios ni a su juicio, sino más bien a la bondad y a la salvación. Esta es una diferencia importante sobre otras imágenes de Dios que se hacen presentes.
Jesús se dirige a Dios como Abba, como Padre, de una manera cercana. Esta forma de referirse a Dios ya estaba presente en el Antiguo Testamento. No es del todo novedosa en Jesús. Ya diferentes salmos consideraban a Dios como Padre de Israel, de todo el pueblo. El rey era considerado hijo de Dios, es decir, Dios era su padre. Pero la familiaridad sí parece un poco particular en Jesús. Hay una cierta familiaridad y confianza. Dios se acerca a los hombres, especialmente a los que necesitan de su bondad, a los pobres y a los que están sufriendo. Jesús invita a orar constantemente. Para él, la oración expresa la experiencia del sentido último de la realidad. Pero Jesús es crítico con la oración. Para Jesús la oración no es el fin último. Es crítico con las distintas formas de oración porque sabe que muchas veces encubren opresión sobre otros. Cuando critica a los fariseos por su forma de orar, bueno, es una forma también de ser críticos a las formas de oración. Sigamos. El proyecto del reino. Si yo les preguntara a ustedes qué fue lo central para la vida de Jesús, ¿qué me podrían decir? Bueno, no se los pregunto ahorita porque no nos da tiempo de escuchar todas las posibles respuestas, pero en grupos de iglesias me ha tocado hacer esta pregunta y muchos dicen Dios, la salvación, y otras ideas diferentes. Lo central para la vida de Jesús es el reino de Dios. Sin este concepto no podemos entender su vida, su misión, su ministerio, su muerte y su resurrección. Es el centro de la vida de Jesús, el concepto más importante. Y tristemente muchos cristianos no hemos escuchado o escuchamos ya muy tardíamente este término de reino de Dios. En los catecismos muchas veces no se escucha. Se habla de muchas cosas, pero no se habla del reino de Dios. Este reino va a marcar el inicio del ministerio de Jesús. Recordemos, bueno, ahí están dos citas, Mateo y Marcos, donde el Bautista le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías o ha de venir otro? O tenemos que esperar a otro. Y Jesús les dice a los discípulos del Bautista, díganle lo que han visto. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. El reino de Dios es buena noticia para todos los que están sufriendo. El centro no fue el mismo Jesús. Ese es un problema importante que tenemos en nuestra teología, que es muy cristocéntrica y a veces eclesiocéntrica. Pensamos que el centro de la vida de Jesús fue la iglesia, y nada más falso. El centro de la vida de Jesús es el proyecto del reino de Dios. El centro de su vida fue la soberanía real de Dios, Dios y el reino, Dios y la voluntad realizada de Dios, Dios y el pueblo de Dios. Jesús nunca explica qué es el reino de Dios, porque no es escriba, no es teólogo, no le interesa dar cátedra a Jesús. Y además el reino es un misterio, pero podemos saber qué es el reino de Dios o imaginarnos a qué se refiere el reino de Dios cuando vemos los destinatarios de ese reino. El reino de Dios es buena noticia, pero ¿para quién? Jesús ofrece a todos el amor de Dios, pero no a todos del mismo modo. El amor de Dios es universal, sí, pero también es parcial. No es para todos del mismo modo. El rasgo esencial del anuncio de Jesús es la oferta de salvación para los pobres. El reino pertenece únicamente a los pobres, va a decir J. Jeremías, un exégeta importante del siglo pasado. A lo mejor yo no sé por qué esta afirmación nos causa tanto conflicto cuando es una de las afirmaciones más evangélicas que podemos hacer. Y para que veamos que también la iglesia lo afirma, Puebla, el documento de Puebla de allá de 1979, afirma, por el mero hecho de ser pobres, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren, Dios los defiende y los ama, y son los primeros destinatarios de la misión de Dios. Esto lo afirma la iglesia, no lo afirma un teólogo extraño o raro o loco, lo afirma la misma iglesia. Bien, ¿quiénes son los pobres en el contexto de Jesús? Los que gimen bajo el dolor de algún tipo de necesidad básica. Hambrientos, sedientos, desnudos, forasteros, enfermos, encarcelados, los que lloran, los que están agobiados por el peso real. Los despreciados también por la sociedad vigente, pecadores, publicanos, prostitutas, los sencillos, los pequeños, los que ejercen profesiones despreciadas, que probablemente no son pobres económicos, pero están segregados de la comunidad y del pueblo. Los marginados, todo aquel que está separado, que es rechazado de la comunidad, es destinatario del reino de Dios. Pobres son aquellos a quienes les es negado el mínimo de dignidad, aquellos que necesitan de Dios.
Nos queda 2 minutos y nos faltan la mitad de la presentación. No sé qué hacemos. Aquí les pregunto. ¿Les comparto la presentación y la ve cada quien por su cuenta? ¿La terminamos? ¿O cómo le hacemos? No Si sé nos cómo hiciera a favor. podemos seguirle en 15 minutos. ¿Cómo ven ustedes? Bien. Porque la Podríamos seguir explicación, unos 10 minutos. la Ujú. explicación Muy bien. está muy buena y no podemos como Sí, que... yo continúo. Y Perfecto. además las preguntas y dudas al final para no interrumpir. Si alguien tiene que retirarse, bueno, se queda grabada la sesión, la puede ver posteriormente. Entonces, sí. Nada más, Abel, si nos puedes compartir el PowerPoint en el chat, en adjunto, o le dices a Mario que me la pase a mí por WhatsApp o por Muy correo bien. y yo se la mando. Ujú. Sí, perfecto. Bien, entonces continuemos unos 10, 15 minutos, pero trataré de irme un poco más rápido. Si alguien se tiene que ir, bueno, está el video se queda grabado, entonces, pues después se puede subir. Bien. Implicaciones sociopolíticas y económicas del anuncio del reino de Dios. Jesús no es político, no está en campaña Jesús, ni trata de que lo nombren el nuevo rey de Galilea o de Judea o el nuevo emperador del Imperio Romano. No está en esa misma lógica. Por lo tanto, cuando Jesús habla del reino de Dios, no se está refiriendo a una realidad política geográfica, un nuevo imperio que va a surgir. Tampoco se está refiriendo a instaurar una nueva monarquía, una nueva dinastía dentro de Israel. El reino de Dios tampoco es una realidad actual o ascendente. Se trata más bien del hecho de que Dios rija en acto. Si Dios es rey en nuestra sociedad, no puede haber sufrimiento, dolor, explotación o marginación. El reino de Dios sí es transformación de la realidad histórica social mala e injusta. Si Dios reinara en nuestro mundo, podrían aparecer 10 cabezas en la Ciudad de México o en Michoacán o en cualquier otra parte del mundo. Va contrario totalmente al plan de Dios. Este hecho desdice totalmente el plan de Dios para el mundo. Realidades que nosotros vivimos, como feminicidios, explotación laboral, etcétera, son contrarias totalmente al plan de Dios, desdicen la dignidad de los hijos de Dios y por lo tanto la dignidad misma de Dios. El Salmo 96, quien quiera leerlo a partir del versículo 13, bueno, nos da más o menos una idea de qué es el reino de Dios, la tradición de la que Jesús está bebiendo para hablar del reino de Dios. Se refiere a una historia, una sociedad y un pueblo transformado según la voluntad de Dios. John Sobrino, un teólogo latinoamericano, nos va a decir, el reino de Dios es una realidad sumamente positiva, una buena noticia, pero es también una realidad sumamente crítica hacia el presente malo e injusto. Esto que ya les decía, si Dios está reinando realmente, muchas de nuestras realidades que contradicen la dignidad de los hijos de Dios no pueden existir. Continuamos. Jesús no va a definir nunca qué es el reino de Dios, vuelvo a repetir, porque no es teórico. No es un escriba, no es un teólogo, ni etcétera. Pero podemos conocer de qué está hablando Jesús a partir de sus acciones, sus signos, curaciones y exorcismos. También a partir de lo que dice, las parábolas, las oraciones y los discursos apocalípticos. Todo esto tiene un núcleo histórico, aunque han sido reformulados por la comunidad. Es decir, no todo esto que he mencionado, exorcismos, signos y curaciones, son directamente históricos. Hay que interpretarlos a la luz de la mentalidad propia de quien escribe y de a quien va dirigido el evangelio. Bien. Se trata en esto que ya he mencionado de relatos basados en hechos en la vida cotidiana. Las parábolas, perdón. Se trata de relatos basados en hechos en la vida cotidiana. Si nos damos cuenta, siempre hablan de realidades campesinas, de realidades de la casa, incluso de realidades de la vida de la mujer, que era poco tomada en cuenta en tiempos de Jesús. La conclusión de las parábolas siempre queda abierta y exija que una persona tome posición, el oyente, el que está escuchando la parábola, tome posición frente a esta situación. Pensemos en la parábola del hijo pródigo.
queda abierto. No sabemos si el otro hijo, el hijo mayor, decidió entrar a la fiesta con el padre y el otro hermano. Queda abierto, no sabemos. Pero a nosotros nos exige una posición ética. Si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría? El samaritano también queda, la parábola del buen samaritano también queda abierta. No tiene una conclusión. ¿Yo qué haría? ¿Dónde estaría en esa situación? ¿Sería el samaritano? ¿Sería el levita? ¿Sería el sacerdote? ¿Sería el ladrón? ¿Dónde estaría en esa situación? Bien. El tema de los milagros, curaciones, signos y exorcismos. Los milagros son curaciones, son clamores del reino. Esta es una de las diferencias importantes de entre Juan el Bautista y Jesús. Juan predica el arrepentimiento y bautiza, mientras que Jesús cura ciegos, sordos, cojos y leprosos, según nos narran los evangelios. No hay duda de que se trata de hechos históricos, estos milagros, pero hay que preguntarnos qué son los milagros para poder diferenciar. No son portentos, teras, se dice en griego, ni tampoco taumas, maravillas. Jesús no es mago, no viene a hacer obras de magia. Sí son señales, semellas, dinamis, actos de poder, poder entendido no como el poder real, sino más bien como una fuerza dinámica interna que sale de Jesús. Y son obras también que realiza Jesús. Hay que distinguir dentro de todos los milagros o señales que se nos narran en los evangelios, entre los milagros que tienen un fundamento histórico, como los exorcismos, terapias, es decir, curaciones y milagros de norma, las curaciones que rompen con la norma cultural judía, y los milagros que se narran a partir de la fe pascual, que son teológicos, milagros de salvamento, como a Pedro que lo saca de las aguas, milagros de dádiva, como la multiplicación de los panes y los peces, y las epifanías, como la transfiguración de Jesús. Estos son relatos que tratan de darnos un mensaje, pero no son históricos, porque no le interesa a los evangelios, vuelvo a repetir, contarnos la historia de Jesús, sino más bien interpretarlo a la luz de la fe de la comunidad. Bien. Jesús y los últimos. Para Jesús, Dios es de los que no tienen a nadie. Jesús va a vivir una vida itinerante e insegura, va a llegar a la indigencia. Recordemos que Jesús era se me fue el nombre, albañil, podríamos decir, tecnos es en griego, que sería como artesano, más bien. Un artesano, un multiusos, un albañil, aunque seguramente también sabía de cosas del campo. No era pobre del todo Jesús. Tener un oficio ya te da un cierto nivel de vida y comodidad. Como quien hoy en día tiene una carrera universitaria, puede que tenga un trabajo precario, pero no es pobre. Es decir, no está en los estratos más pobres de nuestra sociedad actual, ¿no? Jesús tampoco era pobre en el sentido estricto de la palabra. Seguramente también iba al día, como muchas personas de su comunidad. Pero Jesús hace la opción de desclasarse, deja su clase social y se inmiscuye con los más pobres. Para los judíos, el centro económico de su vida era la familia. Y si te sales de la familia, quedas en la marginación y en la inseguridad total. Pues Jesús abandona su familia y se va a vivir con un grupo de amigos que vivirán de manera itinerante. Es decir, no tiene una red de apoyo, no tiene propiamente un trabajo estable, aunque sí parece que en varias comunidades, en varias aldeas los recibían y les daban alimento, etcétera. Pero bueno, eso es lo que quería resaltar. Vivía entre los excluidos buscando el reino de Dios y su justicia. Compartía su vida. Su sitio es entre los excluidos del imperio. Es el mejor lugar para Jesús. Este lugar, desde la marginación, es el mejor lugar para acoger y anunciar el reinado de Dios. Jesús busca ser signo de la compañía de Dios con los últimos. Pero ojo, Jesús no es ni fanático ni resentido. No está promoviendo un resentimiento entre las masas populares más pobres. Tampoco está rechazando a los ricos. Está llamando una transformación. Y esta transformación solamente puede venir desde la marginación, desde los últimos. Esto es lo que cree Jesús de manera profunda. Se identifica Jesús y sufre con las necesidades de los hambrientos. Por eso en Marcos 2 lo va a decir muy claramente. Para ellos, para los hambrientos, el reino de Dios solo puede ser buena noticia, porque ya no tienen esperanzas, no hay más.
El reino de Dios es un vuelco total de la situación actual. Volvemos a decir, vuelvo a decir, si Dios está reinando, la situación tiene que cambiar para las mujeres que están viviendo violencia, para los niños que también están viviendo injusticia y violencia, los huérfanos, para aquellos que están siendo excluidos. No puede seguir la situación de la misma manera si Dios realmente es un padre para todos y está reinando en este mundo. Dios los quiere ver reír. Jesús se encuentra en Galilea con gente humillada. El reino de Dios es una buena noticia para todos. No lo pueden escuchar todos por igual. Aquí, esta buena noticia no la puede escuchar del mismo modo un terrateniente de Tiberíades que un mendigo en Galilea, ¿o sí? Para uno es buena noticia, porque su situación está por cambiar, la del mendigo. Para el terrateniente que ha acaparado la tierra y que se ha enriquecido a costa de los campesinos pobres, esta no puede ser buena noticia. Vuelvo a repetir, Jesús no está generando resentimiento entre los que lo oyen, pero sí está presentando un cambio radical de la situación en la que estamos viviendo. ¿Será el reino de Dios buena noticia igual para la víctima de feminicidio que para el feminicida? No. Cuestiona al victimario, ¿no? Lo invita a cambiar radicalmente su estilo de vida. Es una suerte para los oprimidos y amenaza para los opresores. Dios quiere justicia para sus hijos. Esto tiene que cambiar, esta situación tiene que cambiar radicalmente. ¿Jesús está burlando de los pobres? No, porque Él está con ellos. Él es indigente, habla con fe y con convicción desde lo que ha descubierto en esta marginalidad. Dios los quiere ver saciados, felices y riendo. Es lo que veíamos ayer, lo que escuchábamos ayer en el Evangelio. Jesús es realista. Sus palabras significan una dignidad indestructible para las víctimas. Las mujeres serán también un sector marginado importante dentro del mundo en el que vive Jesús. Las mujeres son un sector vulnerable y se van a acercar a Jesús por eso mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que viven es patriarcal. La mujer es considerada inferior y debe estar sometida a los varones. Depende de su padre cuando nace hasta que hasta que se puede casar. Cuando se casa depende de su marido y si enviuda va a depender de los hijos o de los hermanos. Siempre va a estar sometida y sojuzgada a un varón. ¿Eso es lo que quiere el Dios compasivo de Jesús? La respuesta, por supuesto, que es no. Vamos a ver que Jesús se rodea de mujeres, y mujeres que no están casadas en algunos casos, que no van acompañadas de un varón, y que no van a estar a su lado para servirlo, sino que van a estar al mismo nivel de los varones dentro de la comunidad. Entonces, se trata la comunidad de Jesús de una comunidad donde no hay discriminación y donde no hay dominación patriarcal. Algunas de las mujeres que siguen a Jesús son María Magdalena, María y Marta de Betania, Salomé también. Es curioso porque ningún profeta de Israel actuó de esa manera. Ningún profeta se juntó con mujeres como Jesús. Esta es una radicalidad de la acción de Jesús. Vamos a ver ahora sobre su movimiento. Un teólogo francés de principios del siglo XX, Alfred Loisy, se afirmaba: Jesús anunció la venida del reino de Dios y lo que vino fue la iglesia. Como si la iglesia hubiera sido chiripa. Podríamos preguntarnos, ¿Jesús fundó la iglesia? Bueno, la pregunta tal vez no es la más correcta, porque Jesús nunca hace un acto notarial, vamos a decirlo así. No va frente a un notario y funda la iglesia como una institución, como quien funda una AC o un partido político. No hay un acto inaugural propiamente dicho. Pero sí hay una comunidad de seguidores de Jesús que busca fundarse en su misión. Entonces no tendríamos que preguntarnos si Jesús fundó la iglesia, sino más bien preguntarnos, ¿nuestra iglesia está fundada en la misión de Jesús? ¿Estamos realmente enraizados en la persona y en la misión de Jesús, en su ministerio? Porque preguntar por la fundación de la iglesia, bueno, pues podría parecer muy fácil, ¿no? Me afilio a este partido y estoy en la tradición de Jesús. No, el trabajo es asimilar la misión de Jesús. La experiencia del Dios de Jesús, del Abba, que es Padre bueno y que defiende a las víctimas, implica un proyecto alternativo de mundo, con implicaciones políticas, sociales, económicas, como ya hemos visto, y que se tiene que realizar en un lugar concreto, un pueblo. Ya habíamos dicho que el pueblo de Dios, el pueblo judío, se había fundado para vivir de manera diferente a los opresores, para no vivir exactamente como ellos. Entonces, si Jesús quiere renovar la alianza del pueblo de Dios, necesita haber un pueblo que renueve esa alianza. Y esos son los discípulos de Jesús. Queremos ser todos nosotros, ¿no? El movimiento de Jesús que se forma en torno a él
Es un grupo intrajudío de renovación, busca ser fiel a la alianza con Dios. A partir del año 70 va a cambiar radicalmente este grupo porque se destruye el templo de Jerusalén y los judíos van a expulsar a los cristianos dentro de su comunidad. Jesús vivió y murió siendo judío, nunca dejó de ser judío. Pero en el año 70 después de Cristo, los cristianos van a ser expulsados de las sinagogas. Bueno, posteriormente, un poquito después. Hay una continuidad entre este grupo de seguidores de Jesús y el grupo de discípulos de Jesús, una continuidad sociológica fundamental, en cuanto se refieren al mismo Jesús y tienen una organización más o menos similar. Aquí no le podemos llamar todavía iglesia, vamos a llamarle más bien movimiento de Jesús, porque iglesia nos viene la idea muchas cosas que pueden desvirtuarnos un poquito. Esto, bueno, quisiera profundizar un poco más, quien pueda, métase a YouTube, a la charla que tuvimos al respecto. Jesús va a tener conflicto con las autoridades, va a tener adversarios, como todo líder carismático. Algunos de ellos serán los letrados o escribas, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Esta rivalidad o estos adversarios nos los presentan los evangelios sinópticos, también Juan, pero en los sinópticos vemos un núcleo histórico, aunque hay una tendencia a exagerar este contraste con Jesús. Vuelvo a repetir, los evangelios se escriben más o menos por el año 70-80 aproximadamente, que es el momento en el que los judíos están expulsando a los cristianos de la sinagoga. Entonces, si bien con Jesús hay un conflicto con las autoridades, los evangelios las van a exagerar todavía más para mostrar que lo que están viviendo en ese momento ya se estaba viviendo desde tiempos de Jesús, porque no les interesa contar la historia, vuelvo a repetir. Los letrados eran funcionarios que buscaban recaudar, que redactaban documentos en las cortes. Los saduceos eran los sacerdotes. Ellos fueron quienes aprueban la muerte de Jesús, van a ser sus enemigos acérrimos. Los fariseos van a ser un grupo religioso que no, aunque los evangelios nos los muestran como opuestos a Jesús, en realidad no van a ser tan opuestos. De hecho, en el evangelio de Marcos se ve cómo ellos lo defienden en el Sanedrín cuando lo quieren asesinar. Los herodianos serán el partido de Herodes, sus funcionarios, y estarán encargados de pagar impuestos. También tendrán conflicto con Jesús. Jesús no muere tranquilamente en su cama siendo viejo, sino que lo ejecutan afuera de Jerusalén. Y es el poder político, no es el poder religioso quien lo mata. Y un castigo además político, no religioso. Lo asesinan por el cargo de insurrección contra el imperio. Su vida profética termina en la cruz. ¿Por qué? Como consecuencia de su anuncio del reino de Dios. Jesús era un estorbo y amenaza, su anuncio era inquietante y peligroso. Jesús anunciaba el vuelco de la situación. Esto tiene que cambiar y eso es peligroso para el imperio. Aunque en realidad Jesús no fuera una amenaza tan grande porque no tenía ejército, no tenía... Sin embargo, su anuncio era peligroso. Vamos a ver ahorita por qué. Jesús se enfrenta con los poderes religiosos, políticos y económicos en Jerusalén y esto va a desatar su muerte. Los últimos días de Jesús, ya casi terminamos. Jesús decide subir a Jerusalén cerca de la Pascua. ¿Qué le movía? No sabemos realmente cuál era el plan de Jesús cuando sube a Jerusalén para celebrar la Pascua. Hay una concurrencia numerosa, los judíos de todo el imperio acuden a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua les trae recuerdos de la libertad del Éxodo, es un peligro potencial para el imperio romano. Dios ha liberado al pueblo judío de Egipto y en este momento histórico en el que vive Jesús, el pueblo judío vuelve a ser oprimido por los romanos. Entonces, tiene cierto peligro la celebración de la Pascua. Jerusalén se convierte en esos días en una ciudad mundial. Se calcula que entre 25,000 y 50,000 habitantes tenía la ciudad y en esos días los visitan entre 100,000 y 200,000 peregrinos. Hagan de cuenta la Ciudad de México cuando vienen las peregrinaciones de la Basílica de Guadalupe, que nos visitan 5 millones de personas, pues así más o menos le pasaba a Jerusalén. El ambiente estaba bastante calientito para la acción que va a hacer Jesús. Jesús realiza la acción más grande de toda su vida, más grave, perdón. Echa fuera a los que vendían y compraban en el templo. Esto desencadena su detención y ejecución. ¿Qué significó esta acción? Pone en peligro, no sabemos, bueno, tendríamos que detenernos a ver en cada evangelio qué es cómo lo interpreta cada evangelio. No podemos decir Jesús qué sentido le dio a esta acción.
pero es verdad que pone en peligro el poder del sumo sacerdote, que es poner en peligro la paz. Imagínense, hay más de 200,000 judíos en la ciudad y un líder carismático que no tiene ejército, no tiene poder militar, pero que sí jala mucha gente, viene y hace un desastre en el templo. Obviamente el imperio no lo puede dejar pasar. El procurador romano que esté en esos días cuidando el orden y la paz no puede permitir ese tipo de desórdenes. Y al sumo sacerdote tampoco le conviene que se realicen este tipo de actividades. Jesús ha ido muy lejos. Y le paramos hasta aquí. La muerte de Jesús la podemos ver dentro de 8 días para que se queden picados con la secuela. ¿Les parece? Yo sé que fue mucho. Discúlpenme, pero bueno, es que no hay forma de resumir esto en menos. ¿Qué si les parece si el siguiente lunes, porque ya estamos muy cortos de tiempo, traigan las preguntas, ¿no? Ahorita pueden escribirlas y ya el siguiente lunes comenzamos con las preguntas. Abel, ¿te parece? Me parece perfecto. Sí. Bien. Bueno, si el PowerPoint se lo puedes poner ahora mismo, si no yo ya lo comparto también con algunos que se escribieron por ICEAR Querétaro. Déjame ver, lo comparto aquí. Yo no sé si lo puedo subir. Sí, lo guardas en tu computadora y luego le das en el chat, le das a juntar archivo y le das para todos. Y ya no tiene que aparecer luego el PowerPoint. Sí, disculpe, por favor, en realidad yo creo que este tema es demasiado bueno, excelente. Perdón, si es que hay alguna posibilidad de que nos manden al WhatsApp o al correo para volverlo a leer. Es súper enriquecedor. Yo creo que si quieren se lo mando a Mario, que Mario se lo comparta a Fray David por ese medio, porque aquí la verdad no soy tan... Miren, si pueden, es que yo no tengo el contacto de todos. Escriban su correo a los que en el contacto no es SEAR Querétaro y yo se los mando también a los que son de otro contacto. ¿De acuerdo? Entonces escriban su correo ahora mismo, por favor, y ya yo se los mando a los que no tengo su contacto. Ya los del SEAR Querétaro yo me encargo de mandárselos o por WhatsApp también. Nada más tú me pasas con Mario, tú me pasas el PowerPoint a través de Bel. Bueno, pues gracias por su paciencia, porque la verdad sí es titánico esto que hayan aguantado tanto tiempo y bien. Bueno, muchas gracias a Abel y a todos por su presencia y bastante enriquecedor esta figura de Jesucristo, nuestro Dios. Bueno, pasen buena noche y hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nada más no me Hasta sirve la luego. sesión para anotar los correos, Mario.